Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarme. Esta noche, en Relatos del lado oscuro, como lo dice la entrada o el título, estamos contentos, estamos celebrando que el día de ayer cumplimos 22 años al aire. 21 de marzo del año 2003 fue cuando inició transmisiones este programa. Son muchos años, son muchos programas. Tenga usted en cuenta que en nuestros inicios hacíamos 5 programas a la semana. Durante 18 años estuvimos haciendo 5 programas a la semana, que equivale a unos 4.680 programas. Es una enorme cantidad de cosas. Hemos hablado de todo lo que se pueda imaginar. Y por supuesto, una parte central ha sido el contacto con las personas, el escuchar las experiencias de las personas, el recibir sus correos. No solamente se trata de tener algo que decir, sino de entender que este fenómeno, y en general muchos otros, el fenómeno paranormal, el fenómeno parapsicológico, son fenómenos que ocurren, y que ocurren con mucha más frecuencia de lo que se quiere aceptar. Eso ha sido enriquecedor. Y al llegar a este otro mundo, a este otro sitio que es el YouTube, hemos encontrado también a una cantidad de personas increíbles, de muchas partes del mundo. Nos hemos sentido muy honrados. Como equipo de producción, como equipo que hace esta transmisión, nos sentimos muy honrados de que tantas personas nos acompañen, nos compartan cosas, nos escriban, nos hagan sugerencias. Es algo que ha sido muy rico. En general no nos podemos quejar. Para nosotros nuestro paso tanto por la radio como ahora por este medio ha sido algo verdaderamente enriquecedor. Hemos aprendido, hemos encontrado cosas, hemos descubierto hasta nuestros propios miedos. Y también nos hemos llevado algunas sorpresas. Y de eso me gustaría platicarle hoy. De las sorpresas que nos llevamos en el canal y en el programa de radio. No puedo asegurar que haya habido algo paranormal ahí. No, de hecho no creo que lo haya habido, pero hubo cosas raras. Y al decir cosas raras es que a veces nos pasaban ciertos eventos misteriosos. Uno de ellos que apenas estábamos recordando. Tenga en cuenta que después de 4.000 y pico de programas, no es fácil acordarse de todo aquello que se vivió, de todas las historias que nos han contado. Pero hay una que, platicando con un ex compañero del canal, del programa, nos recordaba, y es que en el año 2003, pocos meses después de haber iniciado transmisiones, estábamos muy abiertos a lo que nos platicara la gente, lo que las personas contaban. Una de esas noches, estamos al aire. El programa en ese momento, en esos primeros meses, comenzaba a las 9:30 de la noche y se extendía mucho rato más. El caso es que suena el teléfono, me hacen la señal de que hay una llamada. No recuerdo bien a bien quién estaría contestando el teléfono, pero la persona que contestaba el teléfono, la asistente de producción, hace una señal de que hay llamada al aire. Habíamos estado hablando de fenómenos demoníacos. Llevábamos un buen rato contando historias, cuando entra una llamada al aire. No es frecuente eso. Cuando son temas demoníacos, normalmente las personas no llaman. No hay tantas experiencias como cuando abríamos micrófono para temas de fantasmas, experiencias de carretera. Pero en esta ocasión estaba ahí la llamada. Seguía hablando de lo que estaba hablando, estaba contando sobre un fenómeno demoníaco que afectaba a ciertas personas que habían invocado, que habían abierto puertas, inclusive con cosas tan tontas como jugar con un libro y un listón. Y de nueva cuenta me hacen la señal de que hay una llamada al aire. Es insistente. Vuelven a hacerme la señal, así es que paso la llamada y quien está del otro lado es un hombre joven. Es la voz de un hombre joven que está sumamente alterado, gritando: «¡Está aquí! ¡Está aquí!». Mi primera impresión fue: me están tomando el pelo. Sí. No era yo un hombre muy experto en estos temas, no llevaba mucho tiempo hablando en el micrófono sobre temas sobrenaturales, pero me dio la impresión de que aquella persona me estaba jugando una broma. Porque no tenía sentido, estaba yo platicando eso, pero aquel hombre insistió: «Estoy viendo una cara de cerdo en los espejos».
Está ahí en el espejo, está en la pantalla de televisión, hay una cara de cerdo, a donde quiera que volteo hay una cara de cerdo. Nuevamente pensé, se trata de una broma. Tenía dos opciones. La primera era colgar el teléfono y decir ahí muere. La otra era simplemente guiarlo y sacarlo de ahí. Sacarlo de la plática, no dar ese espacio para que se burlara y al final se riera o hiciera algún chascarrillo. Cosa que llega a ocurrir. Cuando uno tiene un micrófono abierto y tiene una línea telefónica disponible, no es raro que las personas y los bromistas hagan chascarrillos. Inclusive en YouTube también nos ha pasado que nos hagan chascarrillos y bromas a la hora de mandar saludos o alguna cosa, ponen nombres que son una broma, un chascarrillo. Pero por alguna razón, en aquella transmisión en el lejano año 2003, algo no estaba bien. La voz de aquel joven era extraordinariamente excitada, nerviosa, al punto del llanto. Cuando le pregunté por qué es que está ocurriendo esto, cuándo empezó esto, aquel joven mencionó que era debido a lo que yo estaba diciendo, que estaba escuchando el programa cuando al voltear y mirar en un espejo, vio la cara de un cerdo. No era su propia cara, no me refiero a que volteara y se viera a él mismo con cara de cerdo. Lo que decía es que había una cara en un espejo. Nervioso caminó hacia otra parte y al pasar frente a una pantalla de televisión, pudo distinguir que la misma cara como de un cerdo estaba allí. Pero no era la cara de un porqui. Ya sabe usted, el animalito de las caricaturas, rosado y sonriente. Era un rostro infernal. Fue lo que aquel joven describió. Con sumo nerviosismo le pregunté si había intentado hacer alguna oración. La respuesta fue no puedo. No podía. Estaba trabado. Le pregunté si estaba solo. La respuesta fue sí, estoy solo. No hay nadie más en casa y no creo que lleguen en el corto tiempo. Insistí, salga de la casa. Salga, ahora mismo, salga, camine. Pero el joven estaba sumamente nervioso, por lo que pedí que fuéramos al corte y fuera del aire. Aunque usted no lo crea y aunque parezca de película, comenzamos a hacer oración. Y aquel joven comenzó a repetir lo que se le iba diciendo. Poco a poco, y antes de que terminara la secuencia de comerciales que teníamos unos 5 minutos, aquel joven respiraba tranquilamente, pausadamente, y confirmó que se sentía bien, que ya no estaba aquello. Nunca supe si fue una broma que no le salió como esperaba a una persona. No sé si haya sido un caso de sugestión, una persona que se sugestionó ante una narrativa complicada y un tanto perturbadora. No lo sé. Pero cuando volvimos al aire, aquel joven ya estaba en la línea telefónica con la persona que nos asistía. Y al final, cuando pregunté qué había pasado, el joven había reportado estar tranquilo. En los días siguientes no volvimos a tener noticias de aquella persona y definitivamente de haber sido una broma, pensándolo a tantos años de distancia, en algún momento tendría que haberse reído, tendría que haber dicho algo. Pero no fue así. A partir de ahí fuimos mucho más cuidadosos. Ese día habíamos estado hablando sin mucho cuidado, quizá, de los fenómenos que ocurren en el ámbito de la demonología. No estoy seguro si así fue, pero fue una experiencia rara. Es algo que no he contado. Apenas hace poco en una plática de amigos alguien recordó aquel incidente que nos había ocurrido en cabina en el año 2003. Claro que también hubo otras personas que hablaban y simplemente era una broma. Que cuando estaban platicando cómo se les aparecía el fantasma, ¡está el fantasma! Y se reían. Obviamente lo tomábamos como lo que era y cortábamos la llamada. Pero aquella vez fue diferente. No sé de qué se trate en realidad. No puedo afirmar que haya sido algo más, pero no fue lo único. Después de aquello tuvimos algunas ideas muy locas. En el año 2005, por ahí, hicimos varias pruebas muy simpáticas. Usted sabe que en México celebramos el 28 de diciembre el Día de los Inocentes. Es un día para hacer bromas, es como el Día de los Tontos de Abril en Estados Unidos. En México hay de hecho toda una frase que es inocente palomita, que te dejaste engañar sabiendo que en este día nada se debe prestar.
porque frecuentemente en el día 28 de diciembre llegan y te piden algo y nunca te lo van a devolver, porque es el Día de los Inocentes. Nosotros lo que hicimos fue jugar bromas al auditorio. La primera broma fue que en una noche, el día 28 de diciembre, en lugar de que entrara nuestra música del programa y el saludo tradicional, entró una música diferente y una voz diferente que decía cuadrante financiero. Y entraba otra persona hablando sobre el tipo de cambio del dólar, sobre los valores de la casa de bolsa, sobre los resultados que había dado la casa de bolsa, el valor de los tesoros, etcétera, etcétera. Y bueno, parecía muy real. El equipo de producción se había esmerado en hacerle una cortinilla, en preparar un guión, algo muy elaborado. El caso es que empezaron a llamar por teléfono para decir que quitaran esa porquería y regresaran al señor de las historias oscuras. Es decir, yo. Fue muy simpático aquello porque verdaderamente las personas se molestaron, pensando que la estación había quitado mi programa y había puesto un programa financiero. Claro, cuando aquello terminó, se entendió que era una broma del Día de los Inocentes. Pero, y ahí viene otra cosa curiosa, al año siguiente hicimos algo diferente. El equipo de producción se organizó para presentar un programa esotérico sobre tarot y adivinación. Era algo completamente diferente, con las voces de Rosa Águila y Yolanda Lemus, nuestras compañeras de toda la vida. Se presentaban como una adivina que leía el tarot y una medium que percibía las cosas, con unas voces muy particulares como actrices de teatro que son, y una entrada muy elaborada. A la hora en la que se suponía que entraba el tradicional sonido y las voces de relatos del lado oscuro, entró ese programa. Pero en lugar de que las personas llamaran para decir quiten eso, ya no pongan eso, pues regresen al señor del programa de la noche, lo que pasó fue que empezaron a llamar para preguntar. Sí, para pedir que les tiraran las cartas. Como si fuera realmente la persona que estaba allí se creyó que era un programa de adivinación y en un instante se saturaron las líneas. Pensaron que había una persona leyendo el tarot de una adivina y bueno, aquello fue una locura. Pero peor aún al año siguiente. Porque al año siguiente hicimos un programa del corazón solitario, ficticio, con su entradita y todo, y fue incluso la misma voz de Rosa Águila que salió invitando a que los corazones solitarios mandaran sus datos y enlaces y cosas así, y volvieron a saturar las líneas telefónicas. Eran cosas curiosas, ya sé que no son cosas de miedo, ni son cosas terribles, pero eran cosas curiosas que pasaban, aunque también había veces que no nos salía muy bien el asunto. En el año 2005, hicimos un programa sobre viajes astrales, desprendimientos, meditación, estados alterados de conciencia. Era algo muy elaborado también. En ese tiempo el programa duraba hora y media, en vivo, al aire. No era grabado. Así como ahora mismo que estamos al aire, no era grabado. Nuestro querido amigo Miguelón, era un conocedor de muchas cosas, era un hombre tremendo y era un gran actor de teatro, un gran locutor, uno de los mejores locutores que he conocido en toda mi vida. Déjeme decirle que era muy superior como locutor a mí. Y era una persona que además sabía de Reiki, de relajación, de meditación, de ejercicios de respiración. Así es que, como parte de aquel programa que era para nosotros importante hablar sobre de estos temas que estábamos descubriendo, apenas era 2005, teníamos 2 años de estar trabajando estos temas, y nos parecía interesantísimo cómo podía uno salir con la mente, entrar al astral o quedarse en este mismo reino desprendiendo. Para hacer una prueba, Miguel condujo un ejercicio de relajación profunda. No era el objetivo hipnotizar a nadie ni hacer ninguna cosa loca, simplemente era un ejercicio de respiración para hacer un ejemplo de cómo una persona puede llegar a estados alterados de conciencia solamente ejercitando la respiración. Así que Miguel, con su voz aquella profunda y ordenada, una dicción perfecta, comienza a guiar a la persona
que comience a respirar, a escuchar la respiración, a sentir el pecho como sube y baja, inhalo, exhalo, voy dejando pasar el monólogo interno, voy dejando pasar las ideas como vienen, se van, no me detengo, y va pasando ahí un par de minutos, 3 minutos, y va guiando a las personas, ahora vemos una luz, la. Cuando yo diga 3, todos regresan. Y entonces comienza la cuenta de regreso y finalmente ya está. Habíamos hecho un ejercicio en vivo y en directo de estados alterados de conciencia. Bueno, era simplemente un ejercicio de relajación. En ese momento la persona del teléfono comienza a mover la mano indicando que había una llamada. No podíamos pasarla al aire, no era un programa de llamadas al aire, pero nos alcanzó un papelito que decía: hay una persona al teléfono, su mamá no despierta. Aquello fue extraño. Inmediatamente Miguel tomó la llamada. Resulta que la señora había hecho el ejercicio y era una persona con una facilidad extraordinaria para estar en meditación profunda y para caer en estos estados alterados de conciencia, y la señora no reaccionaba. Fue algo muy extraño y fue un momento muy tenso. Lo que hizo nuestro compañero y querido amigo fue tomar el teléfono, que le pusieran el auricular a la señora, porque estaba en el viaje, y le comenzó a hablar. Le comenzó a hablar, la fue guiando, la fue guiando, la fue trayendo hasta que despertó. Y despertó impresionada porque había estado fuera de su cuerpo. Esa experiencia a mí se me quedó muy grabada, pero además aprendí que en este mundo hay que ser todavía más cuidadosos, porque el hecho de estar frente a un micrófono, de estar hablándole a un público, tiene una responsabilidad enorme. Por supuesto, esta era una persona especial, era una persona que quizá no lo sabía, pero era una persona con una facilidad impresionante para realizar esto, para realizar estos desprendimientos, que de hecho posteriormente nos platicó que los tenía de forma natural, de forma espontánea. Simplemente se quedaba sentada, cerraba los ojos, se iba perdiendo, y podía ver lugares muy distantes, podía ver cosas muy distantes. Era algo muy impresionante lo que le ocurría a esta persona. Pero aprendimos la lección. No juegues con fuego, porque te puedes quemar. Ahora, quiere que le platique otra cosa loca. Dentro del ámbito de las cosas locas que vivimos, que no puedo asegurar que haya habido algo paranormal, por eso nunca lo cuento, como si fuera una experiencia, como otras personas por ahí que dicen: a mí me embrujaron. No fue así. Pero vivimos cosas interesantes. Y esta también recientemente en una reunión de amigos nos platicaron, uno de ellos dijo: ¿te acuerdas de aquella llamada? No era raro que en la radio las personas marcaran y enviaran saludos, felicitaciones y demás, era algo muy común. Al final del programa me pasaban una lista con todos los nombres y lo que había que decir, es decir, felicitación por cumpleaños, saludos, etc. Una de aquellas llamadas, si estoy en lo correcto, debe de haber sido en agosto del año 2008. Ya teníamos varios años, estábamos pasando por un muy buen momento del programa, la audiencia era tremenda, y eso que teníamos la competencia de La Mano Peluda. La Mano Peluda fue un programa de radio que estaba en cadena nacional tremendo. Nosotros estábamos en AM, provincia. Obviamente teníamos menos alcance, pero la gente nos escuchaba y nos iba muy bien. Uno de los mensajes era una felicitación para un hombre mayor, una felicitación de cumpleaños. No le puedo dar el nombre, no quisiera. Pero era una persona que habitualmente nos escuchaba y quien pedía el saludo era su hija. Su hija nos comentaba en aquella llamada que su papá era fanático del programa, que todas las noches esperaba con gusto que dieran las 10 de la noche para encender la radio, sentarse junto y estar escuchando al señor aquel, es decir, a un servidor. Era una disciplina que tenía el sentarse y encender la radio para escucharnos. El resto del día no prendía más que el noticiero muy temprano y el resto del día no le gustaba, solo a las 10 de la noche. No veía la televisión. Prefería sentarse y escuchar al señor de la radio. Hicimos una felicitación muy cariñosa, porque además sabíamos quién era, no era la primera vez que nos hablaban de aquel señor. Hicimos una felicitación especial
etc. Eso, si estamos en lo correcto, debe de haber sido un martes. Bien. El viernes siguiente, es decir, esa misma semana, el viernes, recibimos la llamada de aquel señor para agradecer el mensaje, para agradecer la felicitación. Era simplemente llamó y la chica del teléfono contestó, tomó la llamada, y aquel señor decía muy agradecido que era la primera vez que escuchaba su nombre en el radio y que había sido muy emocionante escuchar cómo el locutor lo felicitaba delante de todo el mundo, que lo había hecho sentir muy bien y que estaba muy contento. Era una persona muy mayor. El lunes siguiente, sin embargo, recibimos una llamada de una persona que decía ser la hija de ese señor, solo para avisarnos que su papá había fallecido el jueves de la semana anterior. Ok, sé que suena muy raro. Quizá nos estemos confundiendo. Quizá en ese momento perdimos la noción del tiempo, quizá la señorita aquella que llamó no estaba segura de los días. Pudieron pasar muchas cosas. No puedo afirmar que me haya llamado a la cabina un fantasma. Ni lo intentaría ni quiero dejarlo así. Pero fue raro, porque después de eso nunca más volvimos a tener una llamada de ese señor. Quizá pueda usted pensar que la imaginación es fuerte. Y sí, tendría usted toda la razón. La sugestión también es muy fuerte. Y a veces nos puede jugar bromas. Pero hay veces que no parece ser una broma. La llamada de aquel señor podría haber sido simplemente una confusión temporal. Nosotros pensamos que nos había llamado el viernes, quizá no nos llamó el viernes, sino el jueves. Puede haber todo eso. Al terminar la noche, cuando acabábamos el programa, no guardábamos todos los papelitos con los nombres y las llamadas. Así que pudimos habernos equivocado, pero hubo otro incidente muy raro. Y este nos pasó en el año 2009, si estoy en lo correcto. Y es que en ese año 2009 hicimos otro programa demoníaco. Hablábamos de pactos con el demonio. En aquel tiempo, en el año 2009, por diferentes azares de la vida, había estado trabajando yo como ingeniero de construcción en un paraje solitario de una carretera en donde se contaba que cerca de ahí, en un monte, había una cueva en donde las personas iban a hacer pactos con el demonio. Fue una historia que me platicaron ahí, las propias personas del pueblo, la gente que pasaba. En la plática salió aquello. No era raro que las personas me platicaran cosas, generalmente yo preguntaba y alguien me contaba. Me contaron que ahí había un lugar donde iban a hacer pactos. Hasta me platicaron la historia de un hombre que tenía muchos camiones, muchas tierras, cientos de animales, de ganado, etc. Y que todo era por haber hecho un pacto con el demonio. Pero que el demonio le había cobrado con la vida de un hijo por cada favor. Cuando fue y pidió tener mucho dinero, le quitó un hijo. Cuando fue y pidió tener muchas tierras, le quitó otro hijo. Así es que empezamos a contar aquello y muy contento. Terminamos de platicar cuando suena la llamada telefónica. Me hacen la señal de que hay una llamada, pero no va al aire, sino que era para mí. Esperé al corte comercial, tomó la llamada y es una persona mayor, un hombre mayor, que me invita a hacer un pacto con el demonio. Este hombre me aseguró que lo que había yo platicado era real y que podría yo también tenerlo. Solamente tenía que ir a un cierto lugar, en un monte, que por cierto sabía yo dónde era, y que con mucho gusto él me esperaría abajo, en la carretera, me acompañaría y me indicaría cómo hacerle para hablar con el mismísimo demonio. Le agradecí y le pedí que no lo hiciera, que no estaba yo interesado en aquello. Sin embargo, volvió a llamar, e insistió. Esa vez fue muy raro, le vuelvo a repetir que quizás solamente me estaban tomando el pelo. No es algo que pudiera yo asegurar. Pero volvió a llamar y en la segunda llamada la cosa se puso peor porque aseguraba que aquel que habita la oscuridad le había pedido que fuera yo. En esa ocasión se sintió un poco de escalofrío.
Volví a agradecerle y le pedí que no me llamara de nuevo, ya que no participaría yo en aquello. Y, de nueva cuenta, usted pensaría, qué feo, pero quizás solo me estaban tomando el pelo. No lo sé. No volvió a llamar a esa persona. Pero para mí fue muy impactante ese momento y fue un momento muy tenso, porque al salir, salíamos a mitad de la noche, era la medianoche, cada quien tomaba su rumbo, así es que la asistente de producción se iba para su casa, el operador de cabina se iba para su casa, el vigilante se quedaba allí, y yo tomaba mi vehículo y agarraba una carretera solitaria para llegar a una población en las afueras de Puebla, solo. Así que sí fueron días tensos, esos días en los que esta persona insistía tanto, porque además dio detalles sobre cosas que no eran muy comunes, muy conocidas. ¿Por qué querría algo así? Tiempo después, platicándolo con un ministro religioso, me decía que era simple. Tienes un micrófono enfrente, las personas te escuchan, tienes un mensaje que puede venir del de arriba o del de abajo, tú escoges de quién. Pero obviamente no hicimos el pacto. Fue una decisión que creo que valió la pena en aquel entonces. Pero eso fue en el año 2009. En el año 2010 nos pasó otra cosa muy loca. Y es que, insisto, no puedo asegurar que nada de esto hubiera sido realmente lo que decían que era. Pero una tarde llegó un señor y se sentó en la cabina. Afuera de la cabina de radio había un pequeño sillón, una salita, con un sillón, con un escritorio en donde estaba la asistente de producción con el teléfono. Aparte estaba la cabina de instrumentos, donde estaba el operador aislado. Y luego la cabina principal, que también estaba aislada, no se escuchaba. Pero cuando llegué al programa, estaba ahí un señor. Era un hombre de unos 50 años, estatura media, cabello claro, castaño claro, medio güero, de ojos claros, vestido con una camisa de vestir, pantalón de vestir, zapatos. Podría parecer un empleado de una oficina, un oficinista de gobierno, una persona de apariencia pulcra, sentado ahí tranquilamente. Cuando llego voy a pasar, buenas noches, oiga, ¿es usted el del programa? Sí. ¿En qué le puedo servir? ¿Tiene unos minutos para mí? Dije, estoy por entrar al aire. Preferiría, si puede esperarme, y con gusto lo atiendo. Por supuesto. Pues sí, pasó el primer corte del programa, es decir, los primeros 15 minutos, hablando de lo que fuera que yo estaba hablando. Cuando llega el corte comercial salgo, con la idea de que ya se habría ido aquella persona o algo, y no, ahí estaba. Cuando le pregunté sobre qué tema le podría yo apoyar, etcétera, me dijo no. Lo que pasa es que yo tengo contacto con los hermanos de la luz, con los hermanos del cosmos, los visitantes. ¿Se refiere usted a los alienígenas? Sí. Bueno, a los visitantes. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues ellos me contactaron, ellos vinieron por mí y yo hablo con ellos y puedo verlos. ¿Usted qué pensaría de eso? Imagínese que está en una cabina de radio, es de noche, y hay un sujeto que le dice que los alienígenas vienen por él, platica con ellos, le dan mensajes, lo contactan. Vaya, hay un momento en el que le dice usted, perdone, pero voy por un café, con la idea de que a ver si se va mientras, pero no. Aquel hombre insistió. Ellos vienen a mí y me gustaría que usted fuera a conocerlos. Es decir, yo. Que usted fuera a conocerlos. ¿Y cómo es eso? Cuando usted guste, yo me pongo en contacto con ellos y vamos a verlos. Sonaba fantástico. No me diga que no. Sonaba a que a alguien se le había escapado un tornillo por ahí o alguien tenía una canica suelta en la cabeza. Sonaba raro, pues. Y siempre tratando de mantener una línea eh, de escuchar. Dije, perdón, pero ¿cómo es esto? Y aquel hombre insistió. Ellos me han llamado, me han pedido que lo contacte y que vayamos allá. ¿Allá a dónde? Al volcán Popocatépetl, que es un volcán que está cerca de Puebla, un volcán activo, por cierto, impresionante. Que vayamos allá. ¿Pero a dónde?
En las faldas del volcán, pasando tal pueblo, en tal lugar, vamos allá, hay un árbol, etcétera, y ahí es donde podemos verlos. Tiene que ser cuando ellos lo digan, pero yo puedo avisarles y puedo llamarlos. Sonaba todo muy enredado. Su apariencia general de aquel individuo era la de una persona común, un oficinista, alguien que va saliendo de trabajar en una oficina de gobierno. No parecía ser un demente peligroso, ni alguien así, pero obviamente no había tampoco mucho tiempo como para ese tipo de cosas. En esos momentos yo trabajaba como ingeniero desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pasaba a casa un instante y después me iba al radio. Así es que a qué hora iba a ir yo a ver fantasmas o ovnis o lo que fuera. Le agradecí mucho y le dije que lo pensaríamos. Eso fue a principios de septiembre del año 2010. ¿Y por qué lo sé? Porque incluso verá usted más adelante cómo pude saber bien las fechas. 2 o 3 días después, aquella persona regresa y vuelve a insistir. Ya es tiempo. Hay que ir allá. Vengo a decirle que tenemos que estar allá, porque van a venir. No es que quisieran hablar conmigo, no fue un mensaje para mí, no me mandaron un contactado los amigos del espacio. Simplemente esta persona quería que alguien fuera, para que fuera testigo. Realmente fuera testigo. En ese momento lo único que se me ocurrió fue decirle, bueno, está bien, déjeme preparar un equipo de camarógrafos y demás y vamos. Pero eso sería al día siguiente. Al día siguiente, esta persona llegó, como de costumbre, vestido con su ropa de oficina, con una apariencia de una persona común. Tuve el cuidado de preguntar en qué auto viajaba. Y viajaba en un auto sedán común, un coche común y corriente, vaya. No parecía ser una persona desquiciada, no parecía ser un agente del gobierno. Nunca me imaginé eso. Cuando llegó allá le dije, sí, ya es un hecho. Mañana vamos con usted. Ya están las cámaras listas. Todo a nivel de broma, porque yo sabía que eso no iba a pasar. No teníamos ni siquiera cámaras, no teníamos con quién ir. Pero vamos a ir. Era una forma ya también de quitar esto porque no me sentía cómodo. Aquel hombre se me quedó viendo. De esas ocasiones en las que uno se da cuenta en la mirada de una persona que esa persona no le está creyendo ni una palabra a uno. Y así fue. No regresó. Agradeció, se despidió y se fue. ¿Quieres saber algo raro? Algo todavía más raro. Es que al día siguiente era 15 de septiembre. Las cámaras del CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, registraron extraños objetos sobrevolando la cara poniente del Popocatépetl, pasando el pueblo que aquel hombre había dicho. Las cámaras del CENAPRED son una serie de sistemas de alta definición que están sembradas alrededor del volcán para estarlo monitoreando 24 horas al día. Si lanza una fumarola, lo tienen ahí registrado. Son cámaras poderosas y registraron extraños objetos sobrevolando la zona donde aquel hombre había dicho que iba a pasar el día que aquel hombre había dicho que iba a pasar. Quizá me equivoqué, pero quizá no. Era algo raro, créame que fue algo extraño, por decirlo menos. Y ese no es el único. El del caballero aquel fue algo muy loco, pero luego tuvimos otra experiencia. En el año 2011 hicimos una obra de teatro. La llamamos La Muñeca. Creo que tengo por ahí una foto. Era en un escenario padrísimo, teníamos un foro con un escenario muy lindo, con una tarima de madera muy padre. Era un grupo de actores haciendo un radioteatro. No es que fuera una obra de teatro como tal, sino como si fuera un programa de radio, pero en vivo y delante del público. La idea era simple, era contar una historia original de Yolanda Lemus con varias voces, una cosa muy linda. Fue algo muy impresionante. Nosotros pensábamos en hacer una presentación para las personas del auditorio. Pensamos, bueno, si se llena una función ya estaremos contentos. Quizá llegan 20 personas, quizá llegan 30. Llegaron 2.600 personas, pero el escenario solo tenía capacidad de 230, así que se volvió un caos.
al punto que el licenciado Javier López Díaz, que era el conductor de noticias, el director de noticias, que era una personalidad reconocidísimo en Puebla, y que todo el mundo conocía, llegó para organizar a las personas, junto con unos policías que se encontró por ahí, se los llevó y puso orden porque ya se estaban poniendo bravos. Nos pidió que hiciéramos una segunda función ese día y al día siguiente otras 2, 4 funciones de lleno total. Fue una locura aquello. La historia de la muñeca era una historia paranormal sobre una muñeca diabólica. De hecho, tenemos los videos de esa historia en el canal. Y, obviamente, nos presentamos, hicimos todo aquello. Pero esa historia de la muñeca no era lo que quería comentarles ahora, sino algo que nos pasó la noche anterior al estreno. Yo no lo recordaba, pero también ahora que estábamos platicando alguien se acordó de ese detalle. Éramos muchos. No estoy seguro de cuántos éramos, pero debemos de haber sido unas 8 personas en el escenario, más 2 técnicos. La noche anterior habíamos dejado el ensayo para después del programa, era muy noche, debe de haber pasado de la medianoche, estábamos preparando las luces, cuando de pronto alguno de los miembros del equipo voltea hacia la cabina. ¿Usted ha estado en un teatro? Bueno, el escenario está al frente, ¿no? Está uno sentado en las butacas, ve el escenario, y atrás, arriba, hay un espacio en donde están los técnicos, los que operan las luces, las grabaciones y demás. La persona que estaba junto de mí, estábamos viendo unas luces que no estaban encendidas, y este muchacho se voltea y dice, ¡Eh! Las luces de aquí, préndeme estas luces. Y vuelve a insistir, chifla, silba, estas luces. Estaba viendo a una persona en la cabina y le estaba pidiendo que prendiera las luces, asumiendo que era nuestro técnico que estaba trabajando con nosotros esa noche. Volteo y efectivamente vi a una persona ahí. Fue un momento, pero entonces nos dimos cuenta de un detalle. El técnico de las luces estaba junto a nosotros arriba de una escalera, y el resto del equipo estábamos todos ahí. El teatro estaba cerrado por dentro porque era muy tarde y no queríamos que alguien se fuera a meter. Al volver la vista hacia aquel lugar no había nadie. Fuimos para allá a revisar a ver quién había subido. No había nadie, todas las puertas estaban cerradas. Ese día fue peculiar. Pero en el teatro en general se dice que cuando se te aparece un fantasma es de buena suerte, y te va a ir muy bien. Y sí, fue un éxito aquello, un éxito brutal, rotundo. Pero en este lugar ya pasaban cosas, todo el mundo sabía que aquí pasaban cosas. La estación no era un edificio antiguo, este era un edificio, un complejo de estaciones de radio más o menos moderno. Pero había muchos relatos raros. Había el relato de la niña fantasmal. Muchos compañeros de la noche habían visto a esta niña. Era algo aterrador. Cuando platiqué con uno de ellos que había visto el fenómeno días atrás, es decir, muy cerca, me describió cómo, estando en la noche durante la transmisión nocturna después de que se cierran micros, solo se queda el operador de cabina. Y el operador de cabina pone musiquita, pone los comerciales y después se voltea por ahí a papar moscas un rato. Se salen a fumar un cigarrito en lo que están todas sus canciones y regresan a poner el siguiente. En una de esas entradas y salidas están los demás operadores, porque eran 5 estaciones, una cosa así. El caso es que salían a un patio interior, a un área interior, ahí a platicar, a distraerse para no dormirse, porque era de madrugada. Cuando regresa para meter los nuevos comerciales y las nuevas canciones, nota como que alguien está aquí. Esa cabina tenía un ventanal hacia un largo pasillo interior. Y otro ventanal para acá, todo ello aislado, doble cristal, con todos los aislamientos. Mira y no ve nada. Vuelve a hacer lo que está haciendo y vuelve a percibir que alguien está ahí. Voltea y ve claramente como una niña de unos 5 años está asomada viéndolo y se esconde. Está jugando al peekaboo, es decir, al me ves, no me ves. Se ríe y piensa, ¿quién rayos tiene una nena chiquita aquí a estas horas? Sigue con lo que está haciendo, voltea y vuelve a ver a la niña y la ve cómo se va para allá. Hasta puede distinguir, al acercarse a la ventana, puede distinguir la ropita. Es la ropa de una niña. La ve cómo da la vuelta y se va, sale
y le comenta a los otros que están ahí, oigan, ¿quién trajo una niña a estas horas de la noche? ¿Quién está aquí con una niña? Camina en dirección hacia donde está el módulo del vigilante. Siempre había un vigilante, un guardia, y le comenta que acaba de ver a la niña corriendo en el pasillo y que no sabe quién está allá, pero que está todo apagado, que por qué no va y la trae. El vigilante se le queda viendo. Insiste, oye, hay una niña allá. ¿Por qué no vas y le dices a sus papás o a ver quién está dentro? Pero nada. Finalmente el vigilante le dice, no hay nadie. Pero es que hay una niña jugando. No, no hay nadie. Este hombre camina para allá y efectivamente no había nada. Todas las puertas estaban cerradas y eran oficinas de cristal. Con sus puertas cerradas se acerca y todas tienen llave. Camina para acá, camina para allá, no ve a nadie. Ya nervioso regresa a su espacio, vuelve a poner sus comerciales, lo que tenía que poner, la musiquita, y otra vez está ahí la niña. Cuando mira, desaparece frente a sus ojos. Aquel hombre decía que sintió mucho miedo esa noche. Pero todos la habían visto. Todos habían visto a esa niña y no era la única. Decían que era porque había muerto una niña algún tiempo atrás y que era una personita, era hija de una empleada que le gustaba ir a la estación, que le gustaba estar con los conductores y que la mimaban mucho los conductores. En realidad nunca supe si fue cierto. Pero lo curioso es que varios locutores y operadores de cabina la habían visto. Y de hecho no era lo único tampoco. En ese lugar pasaban un montón de cosas locas. En el canal, si usted ha tenido cuidado de verlo, tenemos una serie de programas que son voces de la radio. Voces de la radio son los testimonios en viva voz, es decir, las cosas con la grabación de la voz de la persona que lo vio, de las experiencias que tuvieron ahí dentro. No todas fueron ahí dentro, algunos tuvieron experiencias en otras partes, pero está bien interesante aquello. Si no ha escuchado usted de eso porque a lo mejor pensó que no era de fantasmas o algo, vaya y véalo. Voces de la radio. Son temas que les pasaron a las personas, son testimonios, son 4 capítulos que le pasaron a las personas y luego nos lo contaron. El detalle es que a nosotros también nos tocó vivirlo ahí dentro. Y sí, la muñeca fue una obra excepcional, le fue re bien. 2.600 personas estaban formadas esperando verla. 4 funciones llenas, no solamente los asientos, sino los pasillos. Y las personas salían contentas. Fue muy agradable aquello, pero no fue la única vez que hicimos cosas así. Hicimos una ponencia sobre un fenómeno ovni, el fenómeno ovni en las costas de México, creo que en el 2004, que fueron captados por las cámaras FLIR de un avión, y así hacíamos cosas. De pronto hacíamos una transmisión abierta, es decir, un programa abierto. Quien quiera podía llegar y sentarse ahí y escuchar lo que estábamos hablando al aire. Pero en cierta ocasión, hicimos una ponencia sobre un exorcismo. El exorcismo de Anneliese Michel. No sé si usted haya visto, creo que en el canal tenemos un video por ahí, no sé si sigue estando. El caso es que es un exorcismo muy triste de los años 70. Una joven de 20 y tantos años que después de estar en tratamiento médico y píldoras y demás sigue teniendo alucinaciones, ve cosas horribles y es sometida a un exorcismo. Por primera vez, me imagino yo que en la historia, se grabó el exorcismo, completo, tanto en audio como con película, o no sé con qué se tomó película de aquello, pero lo más impresionante es el audio. Por alguna razón habíamos conseguido una grabación original de aquello. Una persona que conocemos, a su vez conocía gente que estaba relacionada con la Iglesia Católica y en uno de los congresos consiguieron una cinta de aquello. El caso es que teníamos el audio. Y comenzamos a trabajar sobre la ponencia. Pero desde que llegó el audio aquel comenzaron las cosas raras. Ya sé que eso quizás se los he platicado antes, pero ha sido de los pocos episodios que realmente eran extraños. Cuando escuchábamos aquella cinta para ver qué parte poníamos, qué parte no poníamos, e iba yo leyendo la traducción porque además tengo el legajo con la transcripción de lo que decía el sacerdote y de lo que decía el demonio. Sí, el demonio. El sacerdote rezaba y le preguntaba cosas y el demonio contestaba. Tengo una copia
de la transcripción. Por lo tanto, iba yo viendo aquello y empezaron los problemas y se paraban las cosas, fallaban, no se podía grabar, no lo podíamos pasar. El caso es que aquello se puso muy feo. Cuando preparamos todo, ya listos casi para que entraran las personas y estábamos trabajando con las luces, se puso el ambiente tan feo. Es subjetivo, sí, ya sé que es algo subjetivo, no podemos decir si es que era porque ya estábamos sugestionados, pero imagínese usted, a las 9 o 10 de la noche, en un teatro vacío, ya con las luces apagadas porque estábamos probando las luces, y al probar el audio, se sintió que no estábamos solos, se sintió que había algo más ahí, y estuvimos a punto de cancelarlo. No era adecuado dejar que las personas entraran en un lugar donde se sentía que había algo más. Pero sí lo hicimos. Solo que antes, una persona del equipo se paró en el centro del escenario y pidió la ayuda de allá arriba. Esa noche iba a haber una batalla, esa noche iba a haber una exhibición, íbamos a hablar de algo terrible. Y una persona del equipo, una persona de fe, se paró ahí y comenzó a hacer oración, llamando a las fuerzas de la luz. Pudimos terminarlo, no sin accidentes. Pudimos terminar aquel programa, aquella transmisión en vivo y con público, pero realmente fue muy feo porque se empezaron a trabar las grabaciones, comenzaron a fallar las cosas, las luces se apagaban. Bueno, a partir de ahí siempre he tenido mucha cautela con ese tipo de cosas. Nuevamente, insisto, no puedo asegurar que haya sido algo paranormal, pero algo extraño sí fue y nos dejó con una sensación rara. ¿Usted qué pensaría de esas cosas? ¿Me regala un minuto en lo que voy a un breve intermedio? Es una breve pausa y regresamos enseguida.
Gracias por su paciencia. Tomamos un breve intermedio para ver algunos mensajes y comentar. Y sí, efectivamente, una persona nos pedía que no pusiéramos esas grabaciones. No, no las hemos puesto. Hace algún tiempo hicimos un programa sobre el exorcismo de Anneliese Michel, pero pusimos un fragmento muy pequeño. Un fragmento muy pequeño de las grabaciones. No conviene poner toda la grabación. Y no solo es por temas de sugestión, es que en realidad lo que ahí se dice incluye muchos nombres que no deben de repetirse. Así de sencillo. Y obviamente también hay otras cosas que no hay que hacer, ¿no? No hay que repetir nombres y demás. Luego por aquí alguien nos pregunta, déjeme ver. Sí. Richard Torres nos pregunta, ¿qué pasó cuando fuimos al Panteón de San Felipe? Eso fue en el año 2018, creo. Para celebrar el Día de Muertos nos invitaron a hacer una presentación en el Panteón. Es decir, que hiciéramos un programa de radio desde el Panteón. Es un cementerio en una población, en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, en pleno cementerio. Fue muy interesante. Estuvimos cerca de las personas, pudimos saludarlas, pudimos estar allí, gente que iba a ver a sus difuntos en la noche de muertos, que es una costumbre muy mexicana quedarse ahí, pues de pronto se vio en medio de una presentación y estaba yo ahí contándoles cosas. No nos pasó nada en particular, salvo que a una persona le robaron las llantas de su coche. Pero había esta atmósfera loca de que no estábamos solos. Vaya, y no me refiero a las personas. De pronto volteabas y veías hacia una zona oscura y parecía que había alguien, pero no había nadie. Se tomaron varias fotos raras esa noche. No volvimos. Y fue una sugerencia muy encarecida de un conocido nuestro que sabe mucho de esto. No vale la pena. O sea, fuiste a hacer un programa de radio en un lugar en el que pueden pasar cosas. No vale la pena. Fue una experiencia interesante. Ya había yo estado en cementerios, no por cuestiones paranormales, sino por cuestiones de trabajo, de entrega de materiales y cosas de ese estilo, y ciertamente hay más de lo que uno piensa. Pero fue una experiencia loca aquella, y fue muy grato poder hablar con las personas de frente, muy bonito. Ahora, ¿quieren que les platique otra experiencia loca que tuvimos? Cuando comenzábamos con el programa, llevábamos algunos años. Estábamos muy bien. Teníamos muy buena audiencia, las personas llamaban una barbaridad. Cada martes y cada jueves, apenas empezara el programa, martes y jueves eran los días de fantasmas. Y eran los días en los que podíamos abrir el micrófono para que las personas contaran sus experiencias. Y era muy impresionante ver cuántas personas llamaban. Frecuentemente era una llamada tras otra, una tras otra, al punto en el que había veces que había que brincarse un corte porque había una llamada muy buena. Y así lo teníamos que hacer. Esto obviamente atrajo personas que venían a platicar con nosotros, desde un charlatán que decía ser parapsicólogo y que aseguraba poder leer el futuro de las personas y demás, que nos descuidamos y se metió a la cabina y contó su rollo, pero era otra cosa, era uno de esos que engaña gente. Pero en otra ocasión tuvimos la visita de un grupo de jóvenes. Eran unas personas que se dedicaban a hacer investigación de campo. Investigación paranormal de campo. No era algo muy bueno. No era algo muy seguro y no lo hacían con todas las precauciones, pero tenían sus historias y había que darles espacio. Así es que llegaron allá y comenzaron a platicarnos sobre una laguna a la que fueron, en donde vieron cosas, grabaron voces, nos permitieron escuchar sus grabaciones. Fue interesante. Estábamos en eso cuando también hablaron de un episodio de brujería, algo que tenía que ver con cosas de brujería. Habían encontrado cosas de brujería en un lugar y alguien de ellos las había tocado y había comenzado a tener problemas. Era uno de los jóvenes que estaba allí. Platicó que a partir de aquel encuentro con la brujería, no estoy muy seguro, no lo tengo tan en la mente. De hecho, yo no me acordaba de aquel incidente hasta que nos lo volvieron a traer en la plática. De alguna forma, el hecho de haber manipulado aquellos productos, aquellas cosas que fueron de hechicería, lo había afectado y le había afectado la salud, veía cosas, sentía cosas, etc. Bueno, le dimos el espacio. De pronto se empezó a ver raro.
como que no contestaba bien, como que se quedaba viendo al vacío, como que de pronto se te quedaba viendo con una cara muy rara. Y bueno, aquello se fue poniendo tenso. Uno de sus compañeros lo empezó a mover, le pidió algo, le dijo algo, no respondía. Fuimos a corte, que era la solución a todos los males. Cuando la cosa se ponía fea, mandabas a corte y entraban comerciales y musiquita y anuncios de comida chatarra y cosas de esas, y como que eso rompía todo. El caso es que en ese momento sus compañeros toman a este chico y lo sacan afuera, ahí donde estaba la salita de espera, lo ponen en el sillón y empieza a convulsionarse. Empieza a retorcerse y a hacer cosas raras y la cara se le veía rarísima. Otro de los compañeros cabineros de las personas que hacían radio era un sujeto grandotote, un tipo fuerte y que además había sido paramédico y aparece muy voluntarioso, un tipo muy valioso además, era un genio este hombre en la locución. Se acerca y dice, a ver, tranquilos, es un ataque epiléptico, permítanme, voy a ayudarlo, no sé cuánto, no sé qué, y en eso lo toma de la mano. Una de las chicas de aquel grupo lo toma de la mano y le dice, no, por favor, está poseído por el demonio. Hubo un silencio extraño en ese momento. ¿Qué le dices a alguien que te dice eso? Obviamente nuestro amigo iba decidido a lo que iba, ¿no? A ayudarlo, a llamar a un médico, a mandarlo al hospital, lo que fuera, que no se fuera a morder la lengua. Pero aquel grupo de jóvenes se puso en rodillas junto a este y comenzó a hacer oración. No debe de haber sido más de un minuto, minuto y medio que estaban aquellos jóvenes con los ojos cerrados haciendo oración, cuando este tipo reaccionó y se sentó tranquilamente preguntando qué había pasado. No sé si es que me tomaron el pelo. Insisto, bien podría haber sido una tomada de pelo, pero a mí me impresionó mucho. Y después de eso no volvieron. No volvieron, lo único que supimos fue una llamada por ahí de alguno de ellos que nos comentó que estaban muy mal todos. Les había ido muy mal con una exploración urbana, habían ido a algún lugar, a alguna casona abandonada por ahí, y a partir de ahí a todos les había ido muy mal. Problemas personales en casa, fenómenos, sonidos, olores, malestares, decaimiento, que de plano ya no podían. Y eso también alguna ocasión nos tocó con un sacerdote joven, no tengo el dato del nombre, pero yo notaba que cuando este hombre llegaba, bendecía, y cuando se iba, que era justo antes de que entráramos nosotros, volvía a bendecir. Y es que tiempo después nos comentaría que cuando llamas, cuando mencionas, cuando hablas, cuando das el nombre, lo estás llamando. Es como si estás en un lugar en el que sabes que hay muchísimas personas. Y de pronto gritas, ¡Pedro! Obviamente habrá un Pedro por ahí y se va a acercar a ver qué pasa. En el mundo de lo paranormal eso también ocurre. Estamos rodeados. Para ellos no hay espacio. No es como aquí. No hay una distancia. Hay simplemente un lugar en donde están todos, todo el tiempo, y si tú los llamas, se acercan. Así es que bueno, fueron años de muchas cosas locas. Pero, por supuesto, el paso hacia una nueva dinámica, hacia un nuevo medio, también tuvo sus detalles. Déjeme que pase algunos comentarios. Un saludo muy especial para nuestra amiga Elda Trasviña. Elda, le mandamos un abrazo. Ahora que es primavera por allá al norte, debe de hacer un calor bárbaro. Qué bueno que nos acompaña. Rose B. y su novio Alejandro Guerrero. Les mandamos un fuerte abrazo, Rose, les tenemos muy presentes. Y queremos mandarle una felicitación muy especial a nuestro amigo Firemo. Es una de las personas que nos ha acompañado desde que empezó esta aventura en el YouTube y nos sentimos muy orgullosos de que cada vez que hacemos un en vivo está presente Firemo y él cumpleaños mañana. Así es que le deseamos el mejor cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo de cumpleaños y que sea un año espectacular. Nuestros mejores deseos, amigo Firemo. Muchas gracias. Luego aquí tengo a Musgo Vendetta, quien nos acompaña desde el año 2010. Eso fue en la radio todavía. Fueron épocas bonitas. Claro que teníamos muchas limitantes como programa de radio, obviamente. Teníamos un alcance muy limitado. Transmitíamos a veces por Facebook, pero con muy mala calidad de audio, así es que no había mucho para dónde.
Para nuestro amigo Patrick Rosas, que siempre está pendiente, el amigo Patrick, un abrazo, Patrick. Gracias por estar con nosotros. Solcito Mary, desde Argentina. Le mandamos un abrazo a Solcito. Gina cumple años mañana. Le deseamos un feliz cumpleaños y un año estupendo. Tan bueno que solamente el año siguiente sea mejor. Así es que siempre hay que progresar y hacer que las cosas sean mejores. Julia Méndez nos sigue desde hace 20 años. ¡Qué barbaridad, qué paciencia! Usted ya se sabe todas mis historias. Claudia Barreto está cumpliendo años hoy, caray, y nos está acompañando. Claudia, un fuerte abrazo, felicidades. Ojalá haya habido una fiesta muy bonita, con muchas cosas sabrosas que comer, con música y con amigos. Y que sea un año igual de bueno. Teresa Esparza y su mamá, María Dolores Alanís, que cumplirá años. A la señora María Dolores le mandamos un fuerte abrazo. Que sea un gran año. Celébrelo fuerte, fuerte. Cada día hay que celebrarlo. A nuestro amigo Richard Torres, ya le platicamos lo del cementerio. Elizabeth Novoa, quien también nos está acompañando. Gracias, Elizabeth, por participar, por acompañarnos. A todas las personas que nos han hecho favor de aportar y de ayudar a sostener el canal, gracias. Es algo que valoramos mucho. Laura Morales, ella nos comenta que fue a una de las presentaciones y hasta tiene un CD autografiado. Nos da mucho gusto eso. Verá que volveremos a tenerlo. No hemos podido por diferentes temas de tiempos y trabajo. Y tampoco hemos podido hacer lo mismo en el canal, de compartir llamadas. Es decir, pasarlas al aire es algo complicado. Como se aumenta muchísimo el número de personas, no tendríamos el control adecuado sobre lo que compartimos, y es algo que puede ser delicado. En esta nueva etapa en el canal de YouTube hemos tenido de todo, desde alguien que mandó un chiste colorado en medio de una transmisión en vivo y lo leímos tal cual, que era un albur, es decir, un juego de palabras un tanto grosero, pero bueno, no pasa nada. Entendimos la broma y fuimos más analíticos. O la vez aquella que estamos haciendo un programa todo demoníaco, todo... No me acuerdo qué programa fue, pero fue un programa hace poco, no debe de haber sido hace mucho, debe de haber sido hace un año. Que estábamos aquí hablando del demonio, cuando se aparece el demonio y de pronto se oye una voz que dice, todo va a estar bien. Pero no éramos ninguno de nosotros. Habíamos instalado en el estudio, bueno, el técnico había instalado en el estudio en esos días un dispositivo de estos electrónicos, una bocina inteligente como se le llama. Pero la bocina inteligente responde cuando le hablas a la bocina inteligente diciendo tales palabras. Pero ninguno de nosotros dijo tales palabras y de pronto la cochinada aquella en medio de un programa demoníaco dice todo va a estar bien. Nunca entendimos por qué pasó y nunca volvió a pasar. Pero ciertamente creo que ese día estábamos hablando de más acerca del demonio. Y no es lo único. También a veces cuando estamos grabando, no todos los programas son en vivo, eso sí debo aclararlo. No todos los programas son en vivos, muchos de ellos son grabados, los grabamos en la mañana del mismo día o el día anterior para que tengan muy buena calidad, no haya errores, no haya interrupciones por fallas de internet, principalmente cuando los programas son un tanto oscuros. Hemos notado que cuando hacemos programas especialmente de brujería, cuando hicimos el programa de Palo Mayombe, cuando hemos hablado de pactos demoníacos, de exorcismos, fallan las cosas. Nos ha fallado el Internet, aún teniendo dos sistemas diferentes de Internet, por seguridad siempre hay que tenerlo, nos ha fallado los dos. Y hace poco teníamos un programa agendado que tuvimos que suspender por tantos problemas de esa naturaleza. Otra de las cosas que nos ha pasado aquí adentro es objetos que se caen, objetos que se mueven, golpeteo en las puertas, en las paredes. Afortunadamente nada se ha metido. Y sí, probablemente tenga que ver mucho con pequeñas cosas como el anillo famoso. Es un anillo de San Benito. Es la medalla de San Benito en forma de anillo. Se quita para hacer el programa y después se cierra. Es quizá una costumbre, más que algo real, es una costumbre. Lo quitas para hacer tu programa, lo pones para cerrar y cuando salgas no te lo lleves. Es que también alguien preguntó acerca de eso. Y claro, hay que ser cuidadosos. Eso es lo único que les diría.
Fueron ya 22 años de platicar estos temas. A veces temas, sobre todo de perversidad humana, no son agradables. Estamos hablando de personas que sufrieron, que lloraron, que les dolió, que se sintieron mal. Y en muchos programas hemos visto de otras personas que pareciera que eso no fuera importante. Y se habla sobre lo malo que era el asesino, sobre lo malo, lo cruel, pero en realidad el problema de esos programas, de esos temas, es que detrás de ellos hubo personas que lloraron, que supieron que era su final, que vivieron los últimos momentos en medio de una agonía terrible. Por eso preferimos hablar de otros temas. Pero esta noche hemos querido compartir con ustedes estos recuerdos más que nada. No puedo asegurar que fuera otra cosa más que cosas locas. Pero al estar platicando con los amigos salen ese tipo de recuerdos. Y a veces se sorprende uno. Pero bueno, me pasarían más mensajes. Deme un segundo en lo que me pasan más mensajes que tenemos pendientes. Y enseguida los compartimos. Viene para acá. Muchas gracias. Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ricardo Uroz desde Argentina. Un saludo, Ricardo, gracias por acompañarnos, sé que por allá es muy entrada la madrugada. Silvia Garda, que cumplirá años. Un saludo muy cordial, Silvia, gracias por acompañarnos esta noche, le mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos de cumpleaños. Que lo recuerde con cariño este cumpleaños. Personal de enfermería de pediatría en el Hospital de Ortopedia del Seguro Social en Puebla, especialmente para Vicky. A ustedes lo que les voy a decir es gracias. Muchas gracias. El personal médico merece todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Son personas que cuidan, que curan, que acompañan, que arriesgan su propia vida porque están expuestos a todo tipo de cosas, enfermedades, padres desquiciados, que tienen que aguantar a veces papás que están nerviosos, histéricos y tener la paciencia de estarlos controlando y manejando. Gracias. Les mandamos un fuerte abrazo porque además, por si faltaba algo, las personas que trabajan en hospitales, el personal médico está expuesto a muchos fenómenos paranormales. Las emociones que ocurren en uno de estos lugares, sin duda, todo lo que se vive ahí dentro es de nuestro mayor reconocimiento. Nubia Rocío Sánchez Martínez cree que Por Venir de la Radio es un programa de excelencia y agradece que lo hayamos llevado a YouTube y con ello a tierras lejanas. Muchas gracias. En realidad es algo que hacemos con mucho gusto. Es algo que empezamos a hacer hace muchos años y que nos sigue gustando. Y creo que si la suerte nos lo permite, lo seguiremos haciendo solo por algunos años más. Tengo otras llamadas, permítame usted. Gracias. Saludos a Angelita, que cumplió 75 años. Angelita, un fuerte abrazo. 75 años, muchas historias que contar, mucho camino andado, muchos recuerdos. Que sea un feliz cumpleaños. Agualuna y su mamá, María de Jesús. Qué bonito nombre, Agualuna. Una combinación entre las dos cosas bellas, la luna reflejada en el agua, es un nombre muy bonito. Les mandamos un abrazo a ambas. Gracias por estar con nosotros. Luego aquí viene Elio Enay. Fue a una de las presentaciones en el auditorio. Hombre, fueron momentos gratos, ¿a poco no? Teníamos oportunidad de sentarnos ahí a platicar un momento, tomarnos unas fotos. Claudio Campos pregunta, ¿tendremos alguna convivencia con la audiencia? Sí, y tiene que ser este año, verá que sí. Vamos a tenerlo. Ya les estaremos avisando. Luba Con pregunta, ¿cuál ha sido el susto más grande que has tenido en cabina? Del esposo, que era además un picaflor de aquellos y un hombre violento, y está ahí platicándonos todo lo terrible cuando empezamos a notar esta cosa rara, como que el ambiente raro, como extraño. Veía yo al operador de cabina y a la asistente de producción con cara de qué pasa, que no sé cuánto. Total, se escucha de pronto una voz que no era mi voz, era una voz como si fuera una inducción, como si hubiera una interferencia y había una voz masculina ahí. Así es que bueno, simplemente nos fuimos a corte comercial, terminamos la llamada, me acerco a la cabina donde están los controles y pregunto, oye, ¿qué pasó? Y el operador estaba muy descompuesto porque la voz no venía de afuera, venía de los micrófonos.
como si alguien estuviera hablando junto de mí, pero no había nadie, obviamente. Ese día nos salimos todos ahí al patiecito, a dejar que se ventilara lo que hubiera, a escuchar a los amigos de la música tropical que estaban ahí cantando y bailando como siempre, con tal de dejar que eso pasara. Ese día fue muy inquietante y a partir de ahí fuimos más cuidadosos. De hecho, hace algún tiempo también aquí ya en YouTube, eso fue una cosa que no les he platicado, pero a partir de ahí también hemos sido muy cuidadosos de las grabaciones y de las comunicaciones, pero una de las grabaciones que nos envió una persona no era una cosa sana, no era algo bueno. Detrás de la voz de la persona que contaba una historia había otra cosa, había algo más. No puedo decirles el qué, pero había algo más, había una voz secundaria y eso no fue bueno. Porque obviamente estás al frente de un micrófono, estás a la vista y estás hablando de algo que quizá no deberías estar hablando. Recuerde usted que el mayor éxito del demonio es hacernos creer que no existe. Así que siempre hay que ser cuidadosos. Y luego por aquí tengo otra pregunta sobre experiencias raras. Bueno, hay algo que nunca he platicado, pero que es una situación muy curiosa que me pasó hace muchos años. Hace muchos años, yo viajaba constantemente de Ciudad de México a Puebla. Por motivos de estudio, yo radicaba en Puebla y la familia estaba en otra parte, así es que viajaba yo con frecuencia. En uno de esos viajes me iba a dar aventón mi difunto padre a la terminal de autobuses para que ya regresara yo a seguir estudiando. Pero la plática estaba buena, la comida estaba buena, y el caso es que cuando me llevaron a la terminal llegué corriendo a la puerta, pero se acababa de arrancar el autobús para el que tenía yo ticket. Así es que tuve que comprar otro boleto y ni modo. Esperar otra hora más a que saliera el siguiente autobús. Sale el siguiente autobús y allá vas. Todo muy contento. Bajando las montañas en una ruta muy peligrosa, de pronto todo el tráfico se detiene. No avanza, no se mueve, cae la noche, no nos movemos, una desesperación total porque está cerrada la carretera, porque no sé qué. Bueno, pues ya la gente se bajaba para buscar por ahí un arbolito a donde ir a hacer sus necesidades, luego cayó el frío, luego todo aquello total, ya hasta muy entrada la noche se mueve aquel transporte, vamos otra vez avanzando, y al llegar a un cierto punto del camino nos desvían así como por una orillita de la carretera y es que había un accidente horrible. El autobús en el que yo debería de haber ido se había estrellado contra un carro tanque de combustible que estaba descompuesto y había ardido, quemándose algunas personas y quemándose aquel autobús. Un ángel de la guarda que me hizo llegar tarde, ¿cómo saberlo? Pero bueno, muchísimas gracias por todos esos mensajes. Oh, tenemos más mensajes todavía. Permítame un segundo, le robo un instante para unos pocos mensajes más. Grisel Bustillos. Hoy es su cumpleaños y está desde Chile. Grisel, un fuerte abrazo. Espero que haya habido mucha fiesta, mucho baile, mucha alegría, y si no la hubo hoy, que la haya mañana. Y que todo el año sea igual. Un abrazo, Grisel, gracias. Nadia Karina Azucena Cruz quiere saber la anécdota más divertida al estar grabando. Bueno, eso estuvo simpático. Estábamos grabando con todo el equipo un relato literario. Éramos 5 locutores que estábamos alrededor de una mesa haciendo voces de cuando se aparece el monstruo y el viejito con un cuchillo y todo aquello, cuando de pronto uno de ellos, en un aspaviento porque estaba actuando, se emociona actuando en el micrófono, levanta las manos, se mueve, se le voltea la silla y queda con las patitas al aire. Bueno, no pudimos seguir grabando de esa tarde, tuvimos que suspender porque no podíamos contener la risa. Pero fue muy agradable aquel momento, también nos ha dado cosas muy locas. O en plena presentación, estábamos haciendo una obra de teatro en el auditorio y estamos haciendo una serie de movimientos ya con todo el público, y ya estaba el público y estábamos en plena función y de pronto mi compañero Miguelón estábamos haciendo una presentación ahí y él pisa un trapo, jalo el trapo, se enreda, me enreda y los dos nos dimos un golpe en plena función de teatro. Son buenos recuerdos. Los tengo muy presentes
Y también tengo muy presentes a todas las personas que ya no nos acompañan, nuestros grandes amigos que se han ido a ver el arco iris desde arriba. Bueno, ellos los tengo muy presentes también, Miguelón, Mari Carmen, hombre, el profe Ramón, todas aquellas personas que en algún momento hemos compartido un micrófono y que ya hoy no están aquí, siguen siendo parte de nosotros. Nani Romeo nos escuchaba en la radio trabajando en el tercer turno. Hombre, un abrazo, Nani, muchas gracias. Qué buenos tiempos aquellos. Buenas noches y que descansen en paz.